Grabación relacionada a los efectos psicológicos del hostigamiento sexual en el trabajo. El hostigamiento sexual es tan antiguo como la existencia de los seres humanos sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, cuando los seres humanos se organizan para establecer centros de trabajo comunes, donde la producción y el ofrecimiento de servicios cobra prioridad, se crea la necesidad social de que se establezcan no solo condiciones de igualdad en los salarios, derechos y otros aspectos del trabajo, sino además que se garantice un ambiente de seguridad física y emocional. Aunque la literatura reporta casos de hostigamiento sexual hacia los hombres, señala que las mujeres sufren alrededor de 3 veces más del hostigamiento sexual que los hombres, así lo señala Maple. Desde principios de siglo, encontraron en la literatura recuentos de varias incidencias de intromisiones sexuales en el trabajo, tales como proposiciones, verbalizaciones y acercamientos físicos inapropiados e inautorizados. Sin embargo, no fue hasta mediados de la década del 70 que a esta práctica se le designó con el nombre oficial de hostigamiento sexual y se trajo entonces a la atención pública como una barrera para la plena participación de la mujer en la fuerza de trabajo. Así lo señalaron los autores Lindsay y Saffron en la década del 70. Actualmente, el gobierno estadounidense presenta un sitio oficial de estadísticas y de procesos que se llama Federal Equality Practice Agency, Agencia de Prácticas de Empleo Igualitario, FEPA, son las siglas en inglés, que recoge una comisión que se llama Equal Employment Opportunity Commission, en español, Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo. Esta comisión tiene como objetivo cumplir leyes laborales sobre discriminación y acoso. En la misma se incluye lo siguiente. Se define que el acoso incluye bromas, objetos, imágenes ofensivas, insultos, agresiones físicas y amenazas e intimidación. Y estas se convierten en ilegales cuando se le exige a las empleadas soportar el comportamiento para continuar en el sitio de trabajo. Número 2, si hay un entorno intimidatorio, hostil y abusivo. Se añade también que el acoso sexual incluye insinuaciones sexuales no deseadas, petición de favores sexuales, comentarios ofensivos, y se considera ilegal si hay un frecuente uso de estas alternativas, y grave, se crea un entorno también hostil e intimidatorio. Segundo, tiene consecuencias de decisión laboral perjudiciales, tales como degradar a una persona, negarle ascenso, se suspende o se despide, y esto conlleva unas represalias que incluyen despido, descenso, negación de beneficios, negación de ascensos, intimidaciones y amenazas. A partir de la década del 80, las investigaciones que se publicaron giraron en torno a la incidencia del hostigamiento sexual en los centros de trabajo y al recuento de casos en los que se despedía a la mujer o ésta tenía que renunciar a su empleo por no corresponder a las demandas sexuales de sus jefes. Russell, en 1984, informa sobre una investigación llevada a cabo por la revista Red Book Magazine, en la cual tuvo un gran impacto en la opinión pública estadounidense, al informar que de 9,000 mujeres entrevistadas, 9 de cada 10 informaron haber sido hostigadas sexualmente en alguna forma. Informaron además que en el 45% de las entrevistadas indicaron que o ellas o alguna conocida habían sido despedidas o habían renunciado a su empleo a causa del hostigamiento sexual. Cotterbuck, en 1981, informó en otro estudio que un 75% de las 155 mujeres entrevistadas habían sufrido acoso sexual en alguna de sus manifestaciones. Entre las reacciones manifestadas por las participantes se informaron dolores de cabeza, tensión, insomnio, fatiga, úlceras, sentimientos de humillación, vergüenza, desvalorización, miedo y baja autoestima. Para Cotterbuck, estas reacciones son muy parecidas a las sufridas por víctimas de violación.
Powell en el 1983 coincide con la afirmación de que el estudio científico del tema de hostigamiento sexual tuvo un comienzo un tanto reciente y los hallazgos de su investigación, donde participaron 101 mujeres empleadas de una ciudad de Nueva Inglaterra. Powell encontró que un 87% de las mujeres habían sido molestadas sexualmente y que las mujeres que sufrieron mayor acoso fueron las solteras y las que trabajaban en el hospital. Aunque desde el punto de vista patronal y económico en Estados Unidos se ha informado de los costos que conlleva la incidencia de hostigamiento sexual en el empleo, traducida a millones de dólares provocados por cambios de personal, pérdida de productividad y gastos de desembolsos por problemas de salud. Horn, de 1982, también dice que se hace necesario considerar los efectos que éste tiene en la salud física y mental de las víctimas. Maple y Rosemary informaron en un estudio realizado en la Unión de Mujeres Trabajadoras que las condiciones físicas y emocionales de las víctimas de hostigamiento sexual se agravaron luego del hostigamiento. Russell también informó haber encontrado sentimientos de culpa, ambivalencia, sentimiento de degradación moral, síntomas de molestia, ira y tensión entre las hostigadas sexualmente. Otro estudio significativo fue llevado a cabo por Peggy Krug a través de Working Women's Institute. Los hallazgos del estudio están basados en las contestaciones a un cuestionario sobre hostigamiento que brindaron 262 mujeres y en entrevistas realizadas a 170 mujeres que acudieron al instituto en busca de ayuda. Las mujeres que contestaron el cuestionario provenían de diversas partes de Estados Unidos y el 20% de la muestra eran mujeres consideradas minorías. Las 170 que acudieron al instituto residían en Nueva York. Casi todas las mujeres del estudio informaron haber experimentado algún tipo de estrés como resultado del hostigamiento. Kroll dividió estos efectos en 3 tipos de estrés. Número 1, relacionados al trabajo. 2, relacionados al bienestar psicológico. Y 3, relacionados a la salud física. El 75% de las víctimas indicó que su productividad en el trabajo se afectó a consecuencia del hostigamiento sexual. El 90% de los casos informó que la situación les causó malestar psicológico, particularmente nerviosismo y tensión generalizada. Reportaron además sentir ira y miedo. 80% de todas las participantes indicaron haber experimentado síntomas físicos ocasionados por los incidentes de hostigamiento sexual. Los síntomas más frecuentemente experimentados, según indicaron, fueron náuseas, dolores de cabeza y cansancio. Muy recientemente, en el contexto de Estados Unidos, reconocemos 2 eventos con una connotación de hostigamiento sexual muy dramática, expuestos por los medios de comunicación. El primero es el movimiento Me Too, traducido como Yo también. El historial de este movimiento indica que el mismo fue iniciado por la activista Tarana Burke en 2006 y se popularizó en 2017 cuando la actriz Alyssa Milano lo utilizó en Twitter para invitar a otras mujeres a compartir sus historias de acoso sexual. Estas declaraciones surgieron a raíz de las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein. A la invitación de la actriz Milano respondieron más de 500,000 de personas con un cúmulo elevado de celebridades. En 2015, el New York Times informó que Harvey Weinstein fue interrogado por haber sido acusado de tocar inapropiadamente a una mujer de 22 años. Luego, más tarde, el fiscal Cyrus Vance, un ejemplo para mí de injusticia muy parecido a los que ocurren en varias ocasiones en Puerto Rico. Él tomó la decisión de no presentar cargos contra Weinstein en desacuerdo con el consejo de la policía. Estos pasos y estos procesos se han convocado y convulsionado en Hollywood y se han visto obligados a modificar
el hostigamiento sexual dominante. Como consecuencia, se desarrollaron múltiples manifestaciones y hoy el planeta, 85 países, reconoce el problema y trabaja con muchas dificultades para su prevención. Hoy se habla además del efecto Weinstein y se ha reconocido que las denuncias por víctimas pueden ser retraumatizantes en lugar de denominarla como una comunicación emocionalmente densa. Siempre hay dudas y cuestionamientos y defensas del dinero, más que del bienestar, la salud mental y la vida. El segundo evento divulgado ha sido el arresto del depredador sexual Jeffrey Epstein, que según relatos traficaba con niñas menores a su isla privada para, además de satisfacer su pedofilia, proveer servicios sexuales a celebridades del arte y políticos muy reconocidos. El 5 de enero de 2024 surgió una publicación clasificando a Jeffrey Epstein como manipulador, pedófilo, sádico y violador, quien sometió a cientos de niñas menores entre 12 a 17 años a sesiones de, entre comillas, masajes forzados según documentos recientes. El proceso fue defendido por los gobiernos y la, entre comillas, justicia con un encubrimiento de manejos de dinero para intereses particulares de poderosos y aliados. El despertar a estas realidades ocultas, desconocidas por muchos y defendidas por el poder, nos conduce a mayores orientaciones y mejores prácticas. Ahora trasladamos nuestra mirada al contexto puertorriqueño. En Puerto Rico no se habían realizado estudios que proveyeran información sobre los efectos físicos y emocionales del hostigamiento sexual en las víctimas. Consideramos que este aspecto es de suma importancia para que pueda tenerse un entendimiento más claro y adecuado del alcance del delito y del daño que implica el hostigamiento sexual en el trabajo, más allá de los costos económicos que representa la pérdida de empleo y del ingreso monetario. Esta necesidad se hace aún más importante a partir de la aprobación de la Ley 17 del día 22 de abril de 1988, denominada como Ley para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo, a la cual se le han sometido y aprobado 5 enmiendas. Ley número 196 del 18 de agosto del 2002. Ley 252 del 30 de noviembre de 2006. Ley número 146, 27 de septiembre del 2019. Ley número 37, 27 de agosto del 2021. Y Ley número 82 del 28 de septiembre 2022. En el artículo 3 de dicha ley dice lo siguiente, y cito, que el hostigamiento sexual en el empleo consiste en cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, requerimientos de favores sexuales y cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza sexual que sea reproducida utilizando cualquier medio de comunicación, incluyendo, pero sin limitarse, al uso de herramientas de multimedios a través de la red cibernética o por cualquier medio electrónico cuando se da una o más de las siguientes circunstancias. A. Cuando al someterse a dicha conducta se convierte de forma implícita o explícita en un término o condición de empleo de una persona. B. Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte de la persona se convierte en fundamento para la toma de decisiones en el empleo o respecto del empleo que afecte a esa persona. C. Cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de interferir de manera irrazonable con el desempeño de trabajo de esa persona o cuando crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Cierro la cita. Recientemente, en diciembre 9 del 2023, Noticel.com, en entrevista con Orville Disdier Flores, director ejecutivo del Instituto Estadístico,
informó números que reflejaban un alto porcentaje de mujeres que sufren acoso laboral y se refirieron a un estudio preparado por el Instituto de Estadística que presenta el difícil escenario que enfrentan las mujeres trabajadoras del país. En la misma intervino la Procuradora Interina de la Mujer, Madeline Bermúdez, quien alertó como un aspecto chocante el hostigamiento sexual y añadió que el 34% indicó haber sido víctima de acoso laboral. Bermúdez también añadió sobre un plan de acción afirmativa que exige a los patronos talleres de orientación sobre hostigamiento sexual. Mujeres entrevistadas indicaron que no habían sido expuestas a dicho plan afirmativo. Con el fin de determinar si la incidencia de hostigamiento sexual y los efectos físicos y emocionales del mismo se producen de forma similar a los reportados en otros lugares, nos propusimos diseñar el presente trabajo. Las participantes de la investigación fueron 112 mujeres del área metropolitana de Puerto Rico, las cuales provinieron de agencias del gobierno e industrias privadas, y 201 mujeres del área suroeste de Puerto Rico. Las mismas participaron de manera voluntaria y con garantías de confidencialidad. Fueron sometidas al consentimiento informado, es decir, a informarle y orientarle sobre todo el proceso y también para que firmaran el consentimiento. Para la recopilación de datos se utilizó un cuestionario que fue construido por las investigadoras con el fin de medir incidencia del tipo de hostigamiento sexual, características generales de las participantes y consecuencias laborales, psicosomáticas y emocionales de situaciones de hostigamiento sexual. Se repartieron un total de 558 cuestionarios, de los cuales se obtuvieron devueltos 313, es decir, alrededor de un 56%. Las características generales de las participantes fueron las siguientes. Las mismas tenían edad promedio de 35 años. El 91% de estas habían cursado escuela superior o más. 50% había completado el cuarto año y 41% había cursado estudios universitarios en algún nivel. El 62% de las participantes tenían hijos y llevaban un promedio de 7 años trabajando fuera del hogar. El 88% dependía de su salario para subsistir total o parcialmente. La primera fase de los resultados reflejaron que 107 de las participantes informaron haber sido hostigadas sexualmente en alguna de sus formas, es decir, el 34.12%. El 80% de las hostigadas informó que el hostigamiento provenía frecuentemente de los supervisores y que un 30% de las veces el hostigamiento era muy ofensivo. Indicaron además que un 45% de las veces el hostigamiento provenía de compañeros de trabajo y que un 24% era de carácter molestoso. Las mujeres hostigadas clasificaron el tipo de hostigamiento en la siguiente lista: chistes de doble sentido o con carga sexual negativa, acercamientos físicos insinuantes, roces, ambiente hostil, apodos inapropiados, miradas sugestivas, insinuaciones de carácter sexual e invitaciones directas a sostener relaciones sexuales. Las reacciones de hostigamiento fueron las siguientes. De las que reportaron alguna incidencia de hostigamiento sexual, solo el 35% reaccionó indicando que se lo contó o contaría a alguna amiga de confianza. Un 2% indicó haberse querellado a los supervisores. El 63% restante indicó que se quedó callada porque, primero, no saben a quién decírselo. Segundo, no saben qué deben hacer. 3, temen que se desquiten con ella. 4, temen que se les cambie el turno. 5, temen al qué dirán. 6, temen a que no le aumenten el sueldo o no le den ascenso. Finalmente, temen que las despidan del trabajo. Un 70% opinó que no existen canales de comunicación disponibles en sus trabajos para expresar tales querellas. Las consecuencias que se relacionan con el trabajo fueron las siguientes. El 61% indicó no tener deseos de trabajar y un 73% indicó que su productividad se había afectado.
47% informó tener distracciones mientras trabaja pensando cuándo será el próximo o la próxima vez que se le hostigue o pensando en qué debe hacer. 75% indicó deseos de cambiar de trabajo por causas de hostigamiento y por el ambiente hostil de trabajo. 35% indicó no estar conforme con los beneficios que recibe. 66.6% informó que aunque cumplen con los requisitos de aumento y ascenso, estos se le han denegado. 62% señaló que sus supervisores ignoran sus peticiones o sugerencias y un 37.6% indicó que su labor no es reconocida. Un 38% manifestó sentir temor de asistir al trabajo, mientras que 72% indicó sentir cansancio, 59% expresó temor a perder el empleo y 57% manifestó que se sentían intimidadas. Un análisis de las características sociodemográficas de las mujeres hostigadas pusieron de manifiesto que las más necesitadas de su trabajo y las de menor rango e ingreso son más frecuentemente víctimas de hostigamiento sexual. Con respecto a las manifestaciones físicas, indicaron lo siguiente. Manifestaron trastornos físicos a consecuencia del hostigamiento sexual y las que con mayor frecuencia indicaron fueron tensión, dolor de cabeza, nerviosismo, cansancio, trastornos estomacales, insomnio, dolor de cuello y espalda, palpitaciones aceleradas, acidez estomacal y dolor en el pecho. Con relación a los efectos emocionales, las participantes que fueron hostigadas sexualmente manifestaron disturbios emocionales tales como molestia, incomodidad, depresión, ira, confusión, frustración, humillación, sentirse inseguras, temerosas, intimidadas e indefensas en el ambiente de trabajo y sentirse marginadas, avergonzadas y acosadas. Hubo una estrecha relación entre la experiencia de hostigamiento sexual y los síntomas físicos y emocionales manifestados. Conclusiones generales. La presente investigación encontró una incidencia de hostigamiento sexual bastante elevada en los lugares ocupacionales participantes, un 34.12%. Este porciento es más alto que el que generalmente se informa en las estadísticas estimadas. En la presente investigación, solo el 2% se querelló a algún supervisor y el 35% se lo comentó a alguna amiga, mientras el 63% permaneció callada. En el 80% de los casos de hostigamiento sexual proviene de los supervisores o los jefes. Las hostigadas indicaron sentirse más molestas y ofendidas cuando el hostigamiento provino de los jefes que de los compañeros trabajadores. Al preguntárseles la razón de tal diferencia, estas indicaron que con los compañeros se podían defender mejor y hasta pegarles si era necesario, pero no así con los jefes, ya que si le pegaban, las botaban de inmediato y ellas necesitaban trabajar. Este hecho, unido a las características de las más frecuentes hostigadas sexualmente en esta investigación, que fueron las de menor ingreso y rango, tiende a confirmar el planteamiento de que el hostigamiento sexual es una manifestación de abuso de poder. Una de las expresiones de algunas de las entrevistadas fue la siguiente: el jefe tiene el poder y nos hace harina. Es muy significativo recordar que el 63% se queda callada, lo cual implica que muchas mujeres hostigadas no saben cómo proceder en estos casos. Les invade el miedo, la impotencia, el temor a perder el empleo, se sienten avergonzadas y temen al que dirán. Varias de las entrevistadas indicaron que no podían decírselo a sus jefes porque ellas siempre tienen las de perder, que el jefe es poderoso y siempre se sale con la suya. Estas manifestaciones nos recuerdan vivamente muchas expresiones sobre el caso del ex alcalde de Guaynabo en Puerto Rico. Ante el miedo expresado por muchas de ellas para llevar a cabo querellas, se les indicó que ahora están protegidas por la ley, que pueden querellarse y hasta acusar judicialmente al hostigador.
Ellas contestaron que el que hizo la ley hizo la trampa y con dinero siempre se obtiene lo que se quiere. Ellos siempre salen absueltos y uno sale vota y desacredita. Como parte de los resultados pudimos recopilar múltiples relatos detallando el hostigamiento sexual en mujeres diversas y muchas renunciaron para salir de situaciones tan angustiantes e insolubles. En la actualidad notamos que en la mayoría de los centros de trabajo y definitivamente en los que participaron en la presente investigación se da el hostigamiento sexual, se producen consecuencias negativas explícitas o implícitas para el trabajo y la remuneración económica, pero muchas de las mujeres no tienen las herramientas ni la preparación para saber qué hacer y cómo proceder en estos casos. Los efectos relacionados a la situación laboral que se manifestaron en la presente investigación son similares a los reportados en otros países y en Estados Unidos en lo que se refiere a la reducción en productividad, temor de perder el empleo y no ser consideradas para ascenso o aumento. Otros aspectos sobresalientes son el cansancio y la distracción que se produce en las hostigadas sexualmente. Estos aspectos, unidos a otros efectos físicos, son perjudiciales al empleo, ya que se reflejan en ausentismo y baja en productividad, la cual en muchas ocasiones se utilizan como evidencia perjudicial para despedir a la empleada o provocar su renuncia. Tanto los trastornos físicos como las reacciones emocionales, así como el temor a perder el empleo, sobre todo si las hostigadas son jefas de familia, les lleva a sentirse impotentes y perdedoras y a descartar como posibilidad la acusación legal y el proceso judicial. Muchas optan por irse del empleo. Es necesario preparar a las mujeres para que sepan qué hacer y para que se querellen en caso de ser víctimas de hostigamiento sexual. Para hacer justicia a la hostigada sexualmente es necesario medir todas las consecuencias perjudiciales para determinar el daño causado a la víctima, tanto en pérdida económica como de salud física y psicológica, así como los efectos negativos al resto de la familia, y a que muchas veces este daño es muy profundo, que se le rompe el alma y en múltiples ocasiones irreparable. Más aún debemos recordar que en algún momento nosotras o alguno de nuestros seres más queridos puede ser víctima de este delito. Queremos trabajar para que las futuras generaciones puedan disfrutar de ambientes de trabajo seguros, agradables y justos.